Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra serie Regresa al futuro y vamos a ver este pequeño video. How far are you going? About 30 years. ¿Qué tan lejos quieres llegar en los propósitos de Dios? Yo creo que quieres llegar muy lejos. Yo quiero llegar muy lejos, pero para hacerlo tenemos que dejar el pasado atrás y caminar hacia el futuro. Por eso es regresa al futuro, al diseño original de los propósitos de Dios para tu vida. Iniciamos el domingo pasado y continuamos hoy con esta serie porque creo que es muy importante poder definir, distinguir qué es lo que nos tiene atados en el pasado. Que podamos hoy distinguir por qué no puedo transitar hacia el futuro. ¿Qué es lo que me detiene? ¿Qué es lo que nos ata al pasado, impidiéndonos avanzar en los planes gloriosos de Dios hacia el futuro? Porque el futuro, como la palabra lo dice, se encuentra hacia adelante. La fe está en el futuro. La fe no está en el pasado. En el pasado está la gratitud. Yo agradezco a Dios por lo que Él hizo. Yo no necesito fe para el pasado. No necesito fe para agradecer lo que Dios ya hizo. Pero sí necesito fe para creer que lo que Dios ha diseñado para mi futuro se va a cumplir si yo camino en estos propósitos. Y para poder distinguir qué es lo que nos puede atar al pasado y nos impide seguir al futuro, yo quisiera considerar la vida del profeta Elías. Muchos hemos oído del profeta Elías, este gran profeta, uno de los más grandes profetas de Dios en Israel en los tiempos del rey Acab, y vemos que hizo cosas extraordinarias, maravillosas. Bajo su ministerio, Dios había traído una prolongada sequía a toda la nación. Toda la nación de Israel sufrió esta sequía por años, simplemente porque Dios usó a Elías y dijo: se van a cerrar los cielos. Elías también restauró el altar de adoración a Dios que había estado destruido por muchos años. Elías lo hizo. Elías trajo fuego del cielo. Hizo un holocausto, mató unos animales y echó agua abundante sobre él. Y pidió: Señor, sea hoy manifiesto Israel que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Una oración tan sencilla, y cae fuego del cielo que lame el holocausto, el sacrificio, el animal, la leña y aún el agua que había ahí. Elías también eliminó a los profetas de Baal y logró que el corazón de toda la nación Israel volviera hacia Dios. Al final oró insistentemente: Señor, trae ahora la lluvia. Ya que hemos restaurado el altar, ya que el corazón de Israel ha vuelto a ti, ya que hemos eliminado a los profetas de Baal, Señor, rompe la sequía. Insistentemente hasta que se rompió la sequía. Tú puedes decir: wow, qué ministerio, qué vida sobrenatural en Dios vivió este hombre. Sin embargo, hay un versículo que llama mucho la atención en Primera de Reyes 19:16, donde Dios le dice a Elías: después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola. Unge a Eliseo
para que tome tu lugar como mi profeta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios busca un sucesor para Elías, siendo que Elías cumplió con su misión? Que Elías fue poderoso en las obras de Dios y fue fiel. Pero vamos a considerar los eventos después de todo lo bueno que sucedió. Consideremos los eventos después de todas estas victorias de las que participó Elías, y vamos a descubrir 3 actitudes de Elías que impidieron que avanzara hacia el futuro que Dios había diseñado para él y para la nación de Israel. 3 actitudes en las cuales nosotros tal vez nos podemos identificar el día de hoy y decir, ¿sabes qué? Hay 1, 2 o 3 de esas en las cuales yo estoy atorado y por eso no puedo transitar al futuro de Dios. ¿Con cuáles me identifiqué yo? Con las 3. Así que no te sientas mal si te identificas con una, pues estás mejor que yo, entonces vas a salir más pronto. Pero volvamos a la historia en Primera de Reyes capítulo 19. Antes de llegar a este versículo donde Dios le dice, ¿sabes qué, Elías? Regrésate y unge a Eliseo en tu lugar. ¿Qué sucedió? Primera de Reyes 19:1. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Versículo 3. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Elías tuvo miedo porque después de todos estos eventos gloriosos, donde se restauró el altar, donde vino fuego del cielo, donde se rompió la sequía y Israel regresó al Señor, después de todos estos eventos, una mujer llamada Jezabel, la esposa del rey Acab, le dice: mañana a estas horas te voy a matar. Un mensajito. No sabemos si fue escrito, no sabemos si fue verbal, que es lo más seguro, pero este mensaje hace que Elías entre en pánico, en miedo. El miedo no lo vamos a evitar. El problema es cuando el miedo nos hace huir de nuestra responsabilidad. Y esto es lo primero que nos ata al pasado y nos impide transitar al futuro de Dios: el miedo. Tenemos miedo muchas veces a que si dejamos algo atrás en nuestro pasado, no haya algo mejor esperándonos en el futuro. Y entonces no quiero dejar esto porque no sé qué hay en el futuro. Y son personas que nos paralizamos muchas veces porque vemos el futuro muy grande. Una generación de jóvenes que está paralizada porque el futuro le da mucho miedo. Tengo miedo, no sé con quién me voy a casar, no sé dónde voy a trabajar, no sé, tengo demasiada información de las cosas negativas y de lo difícil que está la vida, y entonces tengo mucho miedo. Y el miedo los paraliza. Repito, muchas veces vamos a tener miedo. El problema es cuando el miedo nos paraliza. Personas que no pasan a la siguiente etapa porque no quieren dejar lo que tienen ahora. Por lo menos es lo que conozco. Pero tienen miedo. Papás que le tienen miedo a sus hijos, que no saben cómo poner disciplina en el hogar, que no saben cómo amar a sus hijos porque tienen miedo. Es que tengo miedo que se me vaya de la casa. No se va a ir. El muerto y el arrimado a los 3 días apesta. No, es que me voy. Pues vamos a Soriana y te compro una maletita, mijo. No quiero que te vayas, pero no me puedes condicionar. No quiero que te vayas, me vas a partir el corazón si tú te vas y tomas ese camino. Pero aquí hay un gobierno, y ese gobierno es para tu bien y para tu protección.
El ambiente de miedo que muchas veces hay en los hogares donde nadie puede hablar. Mujeres que le tienen miedo al marido, hijos miedo al marido porque llegas y eres explosivo. O maridos que le tienen miedo a la esposa. Se ríen. Por algo será. Pero el miedo que hace te paraliza y tiene esta cualidad: te hace huir del futuro. Huyes. Elías había enfrentado a Acab, al pueblo de Israel, a los profetas de Baal. Pero enfrentar a Jezabel, él pensó: no, Jezabel es otro nivel. Y hemos elevado a Jezabel como el que a la 10ª potencia. No, es el espíritu de Jezabel. Elías ve y mata a Jezabel. Punto de la historia. Pero él se deja intimidar y le cae este miedo. ¿Por qué crees que Jezabel no fue a buscarlo? ¿Por qué crees que en lugar de mandarle un asesino, un francotirador, le manda un mensajito? Porque no lo podía matar. ¿Tú crees que había algún soldado del rey Acab que se atreviera a presentársele a Elías y matarlo? Cuando Elías había traído fuego del cielo, cuando antes de presentarse a Acab los otros mensajeros habían muerto. ¿Tú crees que alguien tenía los pantalones? Ni Jezabel tenía los pantalones. Pero sí manda un mensajito para intimidar. Es esa vocecita que escuchas: te vas a morir, te va a dar la enfermedad, vas a fracasar, vas a perder. ¿Y qué hace? Huye. El temor se introdujo en la raza humana desde el jardín del Edén. En Génesis 3:9, después de la caída, sabemos que el Señor viene a pasear con el hombre y la mujer. Y en el versículo 9 dice: entonces el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí porque tuve miedo. El miedo nos hace escondernos de Dios y nos cubrimos con nuestras propias obras y nuestras propias hojas como ellos. La expresión tuve miedo porque estoy desnudo es una expresión que muestra el temor porque vemos nuestras incapacidades, vemos nuestros pecados, vemos nuestros errores, vemos las circunstancias. En lugar de correr hacia Dios en busca de ayuda y arrepentimiento, nos escondemos de Él. El miedo es el síntoma de que estamos comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal y no del árbol de la vida, que es Cristo. Tenemos mucha información del pasado, mucho conocimiento del bien y del mal, mucho conocimiento, mucha experiencia como ahora tenían Adán y Eva. Pero esa experiencia y ese conocimiento nunca los haría tener el conocimiento y la sabiduría de Dios. Y cuando yo tengo miedo es porque estoy poniendo los ojos en mi desnudez, en mis incapacidades, en lo que hice mal, en mis frustraciones, en mis traumas. Deja de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Empecemos a comer del árbol de Cristo, quien es suficiente para librarnos, sanarnos, rescatarnos. Y por la fe en Él tenemos la victoria sobre toda obra de maldad y podemos caminar, transitar hacia el futuro glorioso que Dios tiene para nosotros. Porque si nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas? Dice la Escritura. Pero el miedo nos paraliza. ¿Por qué? Porque estamos viéndonos a nosotros mismos intimidados por circunstancias, por incapacidades propias. Miedo de que Dios nos va a rechazar y nos escondemos de Él cuando Dios te está preguntando: ¿dónde estás?
Era para que Adán hubiera dicho: aquí estoy, la regué, comí de lo que me dijiste que no comiera, ya me lo comí, pero aquí estoy. Pero ¿qué hacemos? La religión nos condena. No, escóndete atrás de obras, atrás de cosas, atrás ¿de qué? ¿De qué te puedes esconder? David decía: si aún voy al Seol, ahí estás tú. En la noche más oscura de mi vida, ahí estás tú. En mi pecado más horrendo, ahí estás tú. Nada se escapa de ti. Y eres único, eres suficiente, eres grande y eres glorioso para salvarme, perdonarme y llevarme al futuro glorioso que has diseñado para mí desde antes de que yo naciera. Así que el miedo nos roba y nos ancla en el pasado. Primera de Juan dice: si tenemos miedo, es por temor al castigo. Adán tenía mucho miedo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios, porque el amor de Dios echa fuera el miedo. El que Dios me ama. Lo cantamos hoy. Lo creemos. Porque tú me has amado primero. Por lo tanto, no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. No existe ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada me puede separar del amor de Dios, que es perfecto en Cristo Jesús. Y cuando ese amor es revelado por el Espíritu Santo, entonces el miedo no tiene lugar en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy comiendo de ese amor que es Cristo. Ese temor, ese miedo llevó a otra etapa al profeta Elías. Primera de Reyes 19:4. Luego, dice el versículo 4, siguió, ¿qué dice? Acompañado de un chorro de gente. Véngase, raza, vámonos. ¿Cómo siguió? Solo. ¿Sabes que esto es algo que nos detiene de los propósitos de Dios? Del futuro glorioso de Dios. El aislamiento. El aislamiento. No, yo solo. Yo y Dios solo. Ándale. Se fue solo y le fue como en feria. La Biblia dice: ay del solo, porque cuando caiga, porque va a haber un día malo, ay del solo, porque no habrá quien lo levante. Él se ve solo en aislamiento. Siguió solo todo el día hasta llegar al desierto y se sentó bajo un árbol solo. El solo busca la sombra de la soledad. ¿Qué es esta sombra de la soledad? ¿Sabes qué es? Muchas veces me doy cuenta, buscamos, por ejemplo, música triste. Hay cantos de alabanza o de adoración que yo no oigo, porque yo distingo la depresión. Yo fui víctima de la depresión. Intenté el suicidio. Yo lo huelo y digo: ese canto, no, hombre, no es como el que oí en la cantina, como el que oí en el antro. Pues ya nomás me falta la cheve. Es almático, porque no te muestra a Cristo. Le da rienda suelta a tu alma. Ay, es que lloré y me desahogué. Y luego viste a Cristo, porque es lo único que te va a sacar de ahí. Y solo, y entonces ya solo, pues sí, la cheve, la inmoralidad, porque no fuimos creados para la soledad. Desde el principio Dios estableció: no es bueno que el hombre esté, ni la mujer.
No podemos estar solos, no fuimos diseñados para estar solos. La fe en Cristo es individual para salvación una vez. Después de la salvación es corporativa. Nos necesitamos, por eso nos bautizó en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y el ojo no le puede decir a la oreja: no te necesito, te necesito un chorro. ¿Por qué? Porque no puedo yo solo. Hay un grado de orgullo en nosotros cuando decimos: yo solo puedo. Pero buscamos el aislamiento, y en el aislamiento viene el engaño. Este es el problema del aislamiento, que nos ciclamos en nuestro propio pensamiento. Fíjate lo que empezó a decir Elías, ya que llegó y se sentó en su arbolito de la noche triste. Versículo 4, ¿qué le dice al Señor? Basta ya, Señor. El engaño en su soledad fue, número 1, tú tienes la culpa, Señor. Basta ya. ¿Por qué no obras? ¿Por qué no haces? Y la famosa frase: ¿por qué lo permites? ¿Permitir qué, Elías? ¿No viste fuego descender del cielo que quemó el holocausto y hasta el agua que había en él? ¿No lo has visto? Pero tienes que regresar, Elías. Tienes que regresar al futuro glorioso. Tienes que ponerte en la brecha. Tienes que seguir peleando. En la soledad seremos engañados pensando que Dios es el culpable. Y luego otro engaño cae también. Fíjate cómo dice Elías: quítame la vida. Pensamientos suicidas. Personas que ya no quieren vivir o ya no quieren luchar por esa familia, ese matrimonio, ese hijo. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya, estoy cansado, basta, quítame la vida. Y otro engaño que le vino a Elías, dice: no soy mejor que mis antepasados. El engaño de la comparación. ¿Tú sabes la depresión en la que entran mucha gente cuando ven los Instagrams y los Facebook de otros? Porque cuando nos tomamos una foto podemos estar así bien aguados, casi durmiéndonos, ¿verdad? En una cena. Una foto. Pasa la foto. Ya nos vamos, Pero luego lo ve otro y dice: híjole, se la pasaron bien chido y no me invitaron. Mis reuniones son bien aguadas. Y le cae la depre, porque se empiezan a comparar con otros y no ven lo que Dios les ha dado. Así estaba Elías, engañado por aislamiento. ¿Qué hace Dios? Lo consuela. Versículo 5. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua, y así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches. Pero fíjate a dónde llegó. Dice: y llegó al monte Sinaí. Lo que sigue: a la montaña de Dios. Ay, Elías llegó a la montaña de Dios. Sí, pero Dios no lo mandó ahí. Elías, come, descansa, y está listo. Ahora, vámonos para allá, Elías.
Y Elías, no, para acá. Jonás no fue el único que huyó de su destino. Elías también. Yo también. Y a lo mejor por eso tú no avanzas, porque vas en sentido contrario. Corrió 40 días y 40 noches. Ya llegué a la presencia de Dios. Y Dios le dice, pero yo no te quería aquí. Tenías que haber regresado y matado a Jezabel. Pero yo quiero estar aquí. No, yo voy a orar por él. Hay momentos de orar. Y la Biblia dice incluso que orar sin cesar. Pero llega un momento en que hay momentos de hacer. Y siempre oramos, pero llega el punto donde esa oración te va a llevar a una acción. Si nada más es subjetiva la oración y tenemos años ahí esperando el tiempo de Dios para ir a matar a Jezabel, ahí te vas a quedar. Ahí me voy a quedar. Y el futuro del glorioso de Dios nunca va a llegar. No porque Dios lo permitió, sino porque yo fui consolado, alimentado, instruido. Pero en el momento de correr, corrí para otro lado. Y eso lo lleva a una tercera cosa. ¿Qué nos detiene en el pasado y nos impide ir al futuro de Dios? Número 1, el miedo. Número 2, la soledad, el aislamiento, donde somos engañados con pensamientos de suicidio, de culpar a Dios y de compararnos con otros. Pero el tercero, se los digo la próxima semana. El tercero dice, Primera de Reyes 19:9. Elías llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué le dijo? Vine a la montaña de Dios. ¿Qué haces aquí? Regresa. Tengo planes para ti, tengo planes para Israel. Regresa. ¿Sabes qué es la tercera cosa que nos detiene en el pasado y no nos permite avanzar al futuro? La terquedad. Yo quiero ir a la montaña de Dios. Hasta tenemos un cantito, ¿verdad? Subiré a la montaña. Bonito el canto. Pero en ese momento Dios le dijo, yo no quiero que vengas a la montaña. Quiero que vayas con tu gente, a tu pueblo, a tu familia, a tu matrimonio, a tu empresa, a tu ciudad, a tu iglesia, y ahí hagas lo que yo te pido que hagas. No, yo quiero ir a la montaña de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías dice, fíjate lo que dice, versículo 10: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. ¿Sabes que en el engaño le cae un espíritu religioso? Una actitud religiosa. Yo he servido al Señor siempre. No te está preguntando el Señor cómo le has servido. Te preguntó, ¿qué haces aquí, mijito? Deberías estar allá. Pero esa es la terquedad. Nos volvemos dogmáticos, inflexibles. Usamos la palabra para herir y no para sanar y libertar. Terco. Dice Israel, el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. ¿Qué no se acaba de restaurar el pacto? Pero sabes que cuando nos volvemos tercos, no somos objetivos y sacamos siempre el pasado. No, es que esto pasó hace 10 años. Ya déjalo. Está en el pasado. Israel derribó tus altares. Elías, no acabas de restaurar el altar.
Mató a cada uno de tus profetas y solo yo he quedado. Elías, tú sabes, mijito, que quedan miles como tú. En los siguientes versículos Dios se manifiesta otra vez para darle consuelo y fortaleza, pero le vuelve a preguntar. Versículo 13. Elías oyó y se cubrió la cara con su manto porque percibió que Dios había venido. Y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo de nuevo, ¿qué le dijo? Ya es la segunda vez que Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Cuando yo leí esto, sí me dio temor. Que Dios me tenga que preguntar 2 veces la misma cosa y yo responda igual. De hecho, si me la pregunta la segunda vez, es porque respondí mal la primera. Algo está mal conmigo. No es que a Dios le falte información, le falte claridad y no se dé cuenta. Es que algo no estoy comprendiendo de Dios. ¿Qué haces aquí en esta cueva? En esta cueva llena de temores, de angustias, de frustraciones, de traumas. ¿Qué haces en esta cueva? Recordando el pasado, las glorias que tuviste. ¿Qué haces en esa cueva? Y vuelve a contestar lo mismo. Temeroso, solitario y terco se mete en una cueva pestosa, engañado con el pensamiento de que lo mejor ya había pasado. Lo mejor no ha pasado. Si tienes 50 años de edad, si tienes 60, 70, 80, lo mejor no ha pasado. Necesitamos gente como tú en la iglesia, pero que deje las glorias del pasado y se extienda lo que está al futuro, se extienda los planes gloriosos de Dios y pueda transitar con su sabiduría y su experiencia junto a una generación joven que está hambrienta por tomar su ciudad. Eso es lo que necesitamos. Ten ánimo, no importa la edad. Abraham fue papá a los 100 años. Nos queda mucho por hacer. Las mejores glorias no están en el pasado, están en el futuro. Por eso cantamos hoy: sé que lo harás otra vez. O abrirás el mar, o echarás la montaña al mar, o echarás agua en el desierto. Pero lo que sí sé es que lo harás otra vez. Y yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí con mis hijos. Yo quiero estar ahí con mi iglesia. Yo quiero estar ahí con mi generación. Yo quiero estar ahí. Yo no quiero estar en la cueva de la decepción, del miedo, de la angustia. Yo quiero estar donde tú quieres que yo esté. Y a veces sí me da mucho miedo, pero no me va a paralizar, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en mí. Dejemos de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y comamos del árbol de la vida, que es Cristo. Dios tiene una agenda. Él va hacia adelante y toma una decisión. Le dice a Elías lo que leímos al principio en Primera de Reyes 19, 15, 16. Versículo 15. El Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará. Y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. ¿Quién los tuvo que haber matado? Elías. Pero ya no quiso jalar al futuro Elías. Y Dios no va a detener su proyecto. No lo va a detener. Él no lo va a detener. Él ha jurado por su Hijo Jesucristo que Él traerá vida y esperanza. Él no se va a detener por mí ni por una iglesia. No se va a detener. No se va a detener por una generación que no comprende lo que hay hacia adelante. Y si eso me incluye a mí como pastor, va a llegar un día en que me diga: Luisito, con permiso,
El que sigue. Dios no se va a detener en su plan y propósito por nada. Él tiene una agenda de salvación, de restauración, de vida, de esperanza. Pero tenemos que dejar el pasado atrás. Gente que tiene miedo porque el pasado es horrible, porque la religión te acusa, te señala. No puedes, no debes. ¿Tú quién eres? Miedo del rechazo, de la angustia. Personas que están ahí atoradas con el aislamiento, solos. Deja tu soledad. A lo mejor estás pasando un momento difícil y nadie en la iglesia sabe, porque pues guapos y adivinos, pues no. Pero si te integras, si con humildad levantas el teléfono y dices: necesito, ¿pudiera alguien orar por mí? Estoy en un hospital, estoy triste, no sé qué hacer, ¿pudiera alguien ayudarme? Sí. La respuesta es sí. No te aísles. A lo mejor eres terco como yo. Yo les dije que yo tenía las 3. Terco. Pero cuando leo esto, cuando lo leí y me vi terco, no me puedo dar ese lujo. Voy a dejar la cueva. Voy a dejar mis miedos y mi aislamiento y voy a correr a Él. Voy a correr a la iglesia. Dios lleva su agenda. La agenda de lo que Él ha dicho que haría, lo va a hacer. ¿Y qué hace Dios cuando ve que nosotros seguimos como Elías? Busca un Eliseo. Siempre. Basti no quiso, buscó a Esther. Saúl no quiso, encontró a David. Pero eso quiere decir que yo siempre pierdo. Por eso existe el arrepentimiento. Pero la terquedad, el aislamiento y el miedo nos pueden atorar tanto en el pasado y decir no. Y se vuelve en nosotros una actitud indolente. Indolente es que lo entiendo, pero no quiero. Decido quedarme en la cueva. Y hay muchas promesas, mucho amor, mucho Cristo, mucha sangre derramada en la cruz, mucho poder del Espíritu Santo que te puede rescatar, que te puede sanar. Yo te he dicho, hundido en la depresión, en los vicios, en la porquería más vil que te imagines, intentando, contemplando y intentando el suicidio. Cristo. Y por la fe en Él, y por la fe en Él, me ha liberado, me ha sanado. Y sigo en el proceso. Todavía hay mucho que recorrer. No me quiero quedar en la cueva.
Tengo 3 hijos. Tengo compañeros de milicia caminando conmigo en el staff. Tenemos una iglesia maravillosa, una ciudad hermosa que Dios está visitando. ¿Por qué crees que viene Hillsong? ¿Por qué crees que viene Horizonte? Y vendrán muchas más. Y qué bueno. Necesitamos más luz para brillar. Necesitamos más ministros, más iglesias. Pero necesitamos seguir a Dios en ese futuro. Agradecemos el pasado, pero olvidamos lo que queda atrás con gratitud y nos extendemos a lo que está hacia adelante. Puedes cerrar tus ojos un momento y meditar en lo que hemos dicho. ¿Qué es lo que te detiene en el pasado? ¿El miedo? ¿La intimidación? ¿El miedo del rechazo de Dios? ¿Qué miedo? O puede ser el aislamiento. Eres solitario o solitaria y en la soledad te ha caído uno de estos engaños. Dios tiene la culpa. No deseo la vida y todos tienen mejor vida que yo. Puedes estar tan solitario estando rodeado de tanta gente porque tus relaciones son muy superficiales. Muy superficiales. No vas profundo. O puede ser que hoy el Espíritu Santo te hable como a mí y te diga: eres terco. Y tu terquedad ha alejado personas, ha alejado propósitos divinos. Deja de ser terco. ¿Qué haces aquí? Voy a salir. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Porque yo sé que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y si tú reconoces cualquiera que sea de estas 3, 1, 2 o las 3, pero tú dices: yo tengo la fe en Jesucristo. Voy a dejar de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal que me ata al miedo. Voy a dejar esta soledad y me voy a integrar con humildad al cuerpo de Cristo. Puede ser que te identifiques más con una u otra persona, pero la actitud de amar a la iglesia, de integrarte con la iglesia, eso es la diferencia. Apreciar a la iglesia, saber que aún del menor de la iglesia puedes hoy recibir y aprender, y dejar la terquedad de la cueva, del resentimiento, de la angustia, del odio, de la depresión. Porque hoy el Señor ha venido a traer libertad a los cautivos. Y por la fe en Él, y por la fe en Él, hoy, Señor, nos podemos arrepentir. No es que le digamos: perdóname, es que yo estoy dispuesto a que me transformes. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y si tú estás dispuesto a la transformación, a dejar de ser ese Elías para convertirte en el Eliseo, ponte de pie conmigo.